Entramos de este modo al ciclo bíblico sobre el Nuevo Testamento. Hoy es el programa número 27 en que trato el Nuevo Testamento y de modo singular es el programa 18 en que desarrollo el Evangelio de San Mateo. Todo queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo con Z, teólogo. Vamos a tener en cuenta que estamos terminando la quinta sección, digamos, metodológicamente hablando, de la composición del Evangelio de San Mateo. Y esta quinta sección abarca la disciplina del reino de los cielos. Recordarán la mayoría de los oyentes. Daría un tilde final a estos comentarios entre los capítulos 14 y 18, diciendo que a esta altura del discurso interviene Pedro preguntando a Jesús en el capítulo 18-21, ¿cuántas veces debe perdonar a su hermano? El que es mayor en el reino de los cielos, que ha sido una pregunta clave en el desarrollo de estos capítulos últimos, debe cuidar de la comunidad, y Jesús le responde que debe buscar al que está perdido, perdonarlo y corregirlo. Por eso, ante la pregunta ¿cuántas veces debe perdonar a su hermano?, en el capítulo 18, versículo 21, encontramos en el versículo siguiente, 18-22, 7 veces, no 7 solo, sino hasta 70 veces 7. Este juego de palabras podría imaginarse uno, simplemente lo tenemos que tratar de entender desde otro ángulo. En los evangelios hay ayudas mnemotécnicas. El número 7 indica plenitud. Plenitud es lo mismo que acercarse al adverbio siempre. Entonces, cuando le dice el Señor que no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7, se está remarcando que el perdón, cuando alguien está arrepentido, nunca debe ser rechazado, sino por el contrario, siempre tiene que ser dado. Ahora, como lo hemos tratado en el ciclo sobre la depresión a la luz de la fe, también tenemos que llegar a perdonar a pesar de que no nos pidan perdón. Eso ya es virtuoso, realmente. Y narra la parábola del sirviente al que se le perdonó mucho y luego fue castigado porque no supo perdonar una pequeña deuda, como lo vemos aquí en el capítulo 18, versículos 23 al 35. Vamos a leerlo. La parábola del servidor despiadado. Dice el Evangelio, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzaba la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo,
le dijo: «Págame lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: «Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?» E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esto queda claro entonces con la lectura bíblica y simplemente cerraría diciendo que el que tiene a su cuidado la comunidad tiene que perdonar siempre porque a él el Señor le ha perdonado mucho más. Aquí terminaríamos esta quinta sección del Evangelio de San Mateo. Vamos a abrir las puertas a la sexta sección, siempre siguiendo un orden correlativo. Terminamos el capítulo número 18 y esta sexta sección abarca los capítulos 19 al 25. Bueno, en la parte narrativa, en este libro, que se da mucho entre los capítulos 19 y 23, vamos a ver narraciones. Se narra principalmente una serie de polémicas de Jesús con sus adversarios cuando ya se aproxima la pasión. De modo que en esta parte va creciendo el dramatismo que nos encamina directamente al Calvario. A través de las parábolas y discusiones, digamos, se percibe el intento de los hombres por sofocar el reino de los cielos. Este reino que llega con Jesús. Luego es puesto en peligro por un grupo de personas que endurecen su corazón y que terminarán tramando la muerte del Señor. Lo que vamos a ver aquí primero es la parábola de los obreros de la viña. Yo les voy dando un panorama general para que me puedan seguir bien. La vamos a encontrar en el capítulo 20, versículos 1 al 16. Se destaca también la parábola de los dos hijos, capítulo 21, del 28 al 32. Luego la parábola, siguiendo todo un orden, ¿verdad?, de los viñadores homicidas, capítulo 21, 33 al 46. Después encontramos la parábola del banquete de bodas, capítulo 22, del 1 al 14. Luego la entrada de Jesús en Jerusalén y la expulsión de los mercaderes del templo, capítulo 21, del 1 al 17. Luego encontramos la maldición de la higuera estéril, capítulo 21, del 18 al 22. Y sobre todo, las palabras duras del Señor Jesús contra los escribas y los fariseos hipócritas en el capítulo 23, llamados los ayes. ¡Ay de ustedes! Esos son los ayes.
Claro, las polémicas tienen lugar contra todos los adversarios. Por un lado, los fariseos, como lo vemos en el capítulo 19 del 1 al 9. Luego, los sacerdotes, capítulo 21 del 15 al 17, y también en el 21 del 23 al 46. Siguiendo este orden correlativo, aparecen los fariseos con los herodianos. En el capítulo 22, del 15 al 22, aparecen los saduceos, capítulo 22, 23 al 33, y otra vez los fariseos en el capítulo 22, 34 al 46. El discurso que vamos a ir analizando ahora con todas estas citas que acabo de presentarles de esta sexta sección, es un discurso llamado sermón escatológico. O sea que se refiere a las últimas cosas, se refiere al final, trata sobre el final. La palabra escatológico proviene del término griego escazón. Escazón significa lo definitivo. Por eso la palabra escatológico significa lo último, lo definitivo. Bueno, vamos a ir viendo entonces algunas cosas. Ya les adelanto un poquito este panorama para que todos los hermanos que están escuchando y quienes escucharán en mi canal de YouTube, La Formación Bíblica, tengan siempre presente que en la época contemporánea al Señor hubo grupos con distintas finalidades. Unos se llamaron los fariseos, otros los saduceos, otros los celotes o celotas, con Z se escribe. Además existía el movimiento apocalíptico. Los fariseos eran laicos, o sea, no eran sacerdotes, eran laicos muy religiosos que estudiaban la Biblia, la Torá judía, al extremo. Eran muy fundamentalistas también, pero tenían un conocimiento pleno, porque abocaban su vida a ese estudio. Los saduceos, en cambio, eran sacerdotes, pero no llegaban a tener el nivel bíblico que tenían los fariseos. Y los celotes o celotas era un grupo guerrillero que por las armas defendía la cultura judía. Ambos nombres son correctos. Luego les mencioné el movimiento apocalíptico, que es un movimiento que rechazaba un poco todo lo de la tierra. Entonces, para el movimiento apocalíptico, que duró 4 siglos, empezó 2 siglos antes del Señor y termina de desarticularse en el siglo II después de Cristo, por eso son 4 siglos. Ellos siempre tenían en mente en su formación, lo importante es lo que sucederá arriba, cielos nuevos, tierras nuevas. Lo de acá lo desentendían. Por eso quiero hacer, dado que estamos en unos contextos particulares escatológicos, esta diferencia entre lo que podemos plantear como lo apocalíptico y lo escatológico. Los cristianos entramos en lo escatológico y no en lo apocalíptico. Porque para los cristianos, lo que hacemos en la tierra, no porque lo pensemos nosotros, sino porque el Señor Jesús nos lo enseña, es muy valioso y la tierra tiene un sentido. Esto lo encontramos claramente evidenciado
en el Sermón de la Montaña. Felices los que acá trabajan por la paz, porque allá serán llamados hijos de Dios. Felices los pobres de espíritu, porque allá en el reino de los cielos, es decir, siempre hay una combinación entre la tierra y el cielo. Y por algo el Padre ha mandado a su único Hijo Jesucristo a hacerse hombre, venir a la tierra para salvarnos del poder del pecado. Cuando escuchamos la palabra salvar, sobre todo personas que pasan el dial, la salvación ¿en qué consiste? En que el pecado, que es una fuerza maléfica que desordena totalmente un ser humano, sea vencido por su poder y que el ser humano se pueda realizar como persona. A pesar de nuestra condición de pecadores, podemos llegar a la santidad, en otros términos. Por eso San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, recuerdo capítulo 12, muy a gusto presumo de mis debilidades para que la gracia de Dios habite en mí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, a pesar de la condición humana, la gracia de Dios habita fuertemente, y por eso él mismo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es porque Cristo vino a la tierra. Allí nos enteramos de que Dios es Padre y por medio de Cristo es que recibimos el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, entre tantísimas cosas, la importancia que tiene que haya venido Cristo a la tierra? Entonces siempre el cristiano valora lo de la tierra. De hecho, un texto bíblico dice, tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su único Hijo para redimirlo. O sea, para liberarlo de la ofuscación, para liberarlo de la fuerza maléfica que puede entrar y destruirlo. Gracias a Cristo orientamos nuestra vida hacia la eternidad. Felices los que acá, porque allá tal cosa. Esa es la mirada escatológica. La mirada escatológica no desatiende la tierra, esta belleza que Dios ha dado al ser humano para que subsista y viva. Nos ha dado aire, oxígeno en el planeta, luz, nos da agua para que germine todo lo que alimenta y podamos seguir viviendo. Ha entregado a la medicina también como don de Dios para el género humano. Es decir, el plan de Dios es que uno disfrute la vida, pero nos espera la vida eterna. Es nuestra patria definitiva, como nos enseña San Pablo. Se va comprendiendo lo que digo. En cambio, la mirada apocalíptica es una mirada catastrofista. La tierra no sirve para nada, lo importante es arriba el cielo. No. Por eso el Señor nos enseña, y todo esto gira, les decía, en torno a todo lo que es el sermón escatológico, porque todo esto apunta a la eternidad, valorizando lo de la tierra, no desatender nuestra vida en la tierra. Todo tiene un sentido. Cada gesto, observemos como cada momento es un don de Dios, desde que el cuerpo necesita el descanso para reacondicionarse, las células se reordenan desde los pies hasta la cabeza, todos los órganos experimentan un ayuno durante las horas de sueño que necesitan para reinstalarse, abrimos los ojos, gracias a Dios, respiramos, nos movemos independientemente, Dios ha dado esta autonomía al ser humano. Es decir, en todo esto, en las mínimas cosas de cada día,
mínimas en el sentido que no necesitan tanta explicación, nos vamos dando cuenta cuánto Dios está mostrando su deseo de que estemos en la tierra. Nosotros, entiendo, la mayoría de los oyentes que siguen mis programas, estamos en el camino. Y los que no se van adhiriendo y van entrando al camino de la fe. Y gracias a que se van comprometiendo, van conociendo más al Señor y nos vamos preparando mejor para cuando nos toque el llamado definitivo para dejar este mundo e ir a la patria celestial para siempre. ¿Ven la diferencia que hoy he querido marcar en términos fundamentales que he tratado entre lo apocalíptico y lo escatológico? Justamente la palabra apocalipsis proviene de apocalyptain, que quiere decir sacar el velo, revelar, porque el apocalipsis, como lo veremos más adelante en el programa, va a ser lo último que dé del Nuevo Testamento, falta mucho. El Apocalipsis es un libro dirigido a 7 iglesias que están siendo muy perseguidas con martirios por dar fe del cristianismo, donde en las 7 iglesias, cada uno de esos 7 libros que se abre contiene mensajes de esperanza. El Apocalipsis es una revelación de esperanza, que van a venir esos tiempos nuevos y esa tierra nueva, pero que no es en este mundo, sino en la eternidad. No quiero adelantar más que esto porque el Apocalipsis es muy delicado y lo voy a enseñar con mucha altura en su momento, intentando simplificar sin perder el nivel de lo que es, pero vuelvo a decir en su momento. Ahora, ya que estoy tratando la diferencia hoy, de acuerdo con el desarrollo que estamos haciendo entre lo apocalíptico y lo escatológico, creo que primero quedan bien diferenciadas las dos palabras, los dos términos, lo que quiere decir apocalipsis y lo que quiere decir escatología o lo escatológico. Y luego la aplicación semántica que abarca lo apocalíptico y que abarca lo escatológico. Nosotros, por eso el Señor, en este sermón, da un sermón escatológico, porque nuestra mirada cristiana es escatológica, no es apocalíptica. No se desatiende la tierra. La escatología integra que nuestros pasos por la tierra tienen un sentido primordialmente porque Cristo ha venido a la tierra para que vivamos conforme con ese evangelio en la tierra y así, santificándonos, podamos gozar de la eternidad. Y no le teman al término santificándonos, que parece solamente que fuera para algunas personas muy especiales. No, la santidad es para todo bautizado, más aún. La finalidad del bautismo es ser santo, no se puede ir contra esto. A una persona se la bautiza para que siga el camino de la santidad. Por lo tanto, nos estamos santificando cada día a través de la oración, de la formación, de nuestro servicio y principalmente todo esto es fruto de nuestra conversión, que desemboca cada día en el acto cúltico, la Santa Misa, en la cual adoramos a Cristo sumo y eterno sacerdote junto al Padre y a su Santo Espíritu. Por eso la Santa Misa persigue 2 finalidades. La primera es glorificar a Dios. Luego, la santificación de los hombres. Bien, llegamos hasta aquí en el día de hoy y como siempre les recomiendo vuelvan a escuchar la enseñanza que queda grabada en mi canal de YouTube, especialmente en el programa,
y en una placa que dice Ciclo del Nuevo Testamento. Mi canal de YouTube es Claudio Rizzo, con doble Z se escribe Claudio Rizzo Teólogo. Cerramos este momento en la voz de Luis Santiago, Si tú no estás.